La historia que hoy van a escuchar no es mi historia. Yo no la creé, yo no la imaginé. Jamás podríamos tomar crédito de absolutamente nada. Pero al mismo tiempo tengo que decir que es la historia de Él. La historia de Dios empieza antes de la eternidad. Y a toda aquella persona que ha venido a los pies de Cristo nos ha incluido en su historia. Y su historia viene desde entonces y va pasando y seguirá pasando y se va a cumplir siempre todo lo que Él propone, lo que Él dispone. Esta historia en su servidor empieza cuando, después de 29 años de estar pastoreando una iglesia, que por la gracia de Dios empezamos a los 18 años, cuando el Señor por su gracia y por su misericordia puso sus ojos en mí y me salvó, por pura gracia. 29 años después me encontré pastoreando una iglesia donde estaba yo haciendo mi propio trabajo. Ahorita me doy cuenta de lo que estaba haciendo. Habíamos crecido y teníamos una iglesia considerable. Acabamos de terminar un edificio que nos costó $2.5 millones, casi lo pagamos en efectivo. Teníamos un colegio de estudiantes de primaria, de secundaria, tenemos un colegio de pastores, estamos entrenando líderes, estamos sembrando iglesias en México y en Estados Unidos. Y estaba viviendo lo que pudiéramos decir el sueño de un pastor. Todo estaba en orden, todo estaba bien. Y yo no me daba cuenta que estaba, por la gracia de Dios, haciendo un buen trabajo dentro de las cuatro paredes. Pero Dios tenía preparado algo para entender más de lo que yo estaba buscando. Un buen día, un lunes, estaba yo un día de descanso y le había prometido a mi esposa que iba a pintar el cuarto de nuestras hijas. Nomás que le había prometido 6 meses antes, no sé si alguien se identifica. Ya saben cómo somos los hombres, de así mi amor, yo lo hago. 6 meses después nos está esperando la señora viendo el reloj. Y ese día por fin dije, voy a cumplir mi palabra, lo voy a hacer. Compré la pintura, llegué al cuarto de mis hijas, moví las muebles, empecé todo y estaba revolviendo la pintura cuando de repente oigo la voz de Dios y me dice, Poncho. Sí, también el Señor me dice Poncho, no nomás. Me dice el Señor, Poncho, me dice, quiero que dejes todo. Mi reacción inmediata fue darle más a prisa y hacer lo siguiente. Yo sabía que era la voz de Dios, pero entonces dejé la pintura y empecé a discutir con el Señor, empecé a cuestionarlo, empecé a decirle, Señor, a ver otra vez, ¿cómo? Me dice, quiero que dejes todo, tengo un trabajo nuevo para ti. Y empecé yo a convencer o tratar de convencer al Señor dándole mis razonamientos tontos de por qué no me podía pedir semejante cosa. Señor, tú me escogiste a los 18 años, han pasado 29 años, tú me llamaste y le hemos predicado el evangelio a cientos de personas, ahorita estamos ministrándole a los nietos de ellos, los estamos entregando a ti. Si tú me pides que entregue todo, me estás pidiendo que me parte el corazón por la mitad, que me arranque un brazo, yo amo a esta gente. Señor, no me puedes pedir eso, además yo soy el pastor fundador, acuérdate. No puedes despedirme, me necesitas. No lo dije en esas palabras, pero honestamente esa era mi actitud. Tenía cierto justificante para decirle al Señor, ¿por qué? No. El Señor me habla mucho a través de preguntas y me dice, déjame preguntarte una cosa. Le digo, sí, Señor. Y me dice el Señor, ¿de quién es la iglesia? Lo único que pude hacer fue caer de rodillas, pedirle perdón, decirle, Señor, así somos los pastores a veces, creemos que es nuestra congregación, que nos pertenece, que porque hemos trabajado, que ha sido un privilegio, creemos que tenemos cierto derecho de propiedad. Y me humillé al Señor, le dije, perdóname, ¿qué quieres que haga, Señor? Me dice, quiero que dejes todo, tengo un trabajo nuevo para ti. Señor, pero duele, no importa. Y le digo, Señor, ¿te puedo pedir un favor? Y me dice, Señor, claro. Le digo, ¿puedes hablar con mi esposa? Porque ¿cómo le explico a mi esposa que nos vamos? Entonces voy y busco a mi esposa ya estaba preocupada porque el bote de pintura estaba sin hacer absolutamente nada. Después me encuentro y le digo, mija, tenemos que platicar, vamos a la recámara, la siento en la cama, pongo unos cojines, algo yo esperaba que iba a suceder.
Y busco la manera por aquí, por allá, hasta que por fin me envalentono y le digo: amor mío, acabo de tener una plática con Dios y sé que es la palabra de Dios y me está pidiendo algo que a lo mejor va a ser muy difícil, pero te pido que estés conmigo. Y le empiezo casi a mover las emociones y todo lo que yo pudiera para hacer la transición más fácil. Y cuando le digo y le estoy diciendo, veo que su rostro cambia un poquito. El ojo izquierdo en particular, me acuerdo, se llena de agua y cae una lágrima. Y yo estoy pensando: esto va a estar difícil. Y cuando ella abre su hermosa boca, me dice: Poncho, el Señor me dijo 3 años antes que esto iba a suceder. Me pidió que orara por ti, que intercediera para que cuando Él te hablara fueras humilde y lo obedecieras. Lo primero que se me viene a la mente es: esa es una esposa, esa es una idónea. El segundo pensamiento fue: Señor, yo no merezco esta mujer a mi lado. Yo no hubiera orado 3 semanas por mi esposa. Ella se entregaba y lo hacía día con día, sabiendo que tarde o temprano íbamos a salir de la congregación. Nunca pude ver en ella ni un ápice de desinterés. Bendito Dios por las mujeres, por nuestras esposas. Ese día aprendí a valorar, que ya las valoraba, pero ese día aprendí a respetar a toda mujer que ama a Dios, que escucha a Dios. Y ver cómo los hombres somos privilegiados en tener con nosotros damitas, una mamá, una hermana, una esposa, una amiga. Que Dios bendiga a todas y cada una de las mujeres. Y hermanitas, no saben ustedes la bendición y la necesidad que tenemos de ustedes. Sigan así, buscando de Dios, siendo humildes, ayudándonos en nuestra debilidad, porque el siguiente pensamiento fue: vamos, Señor, 3 años. 3 años, cabeza dura, que mi esposa tenía que interceder por mí. Ni siquiera fueron 3 semanas, 3 años. Hablamos con nuestros hijos, tenemos 6 hijos. En aquel entonces ninguno estaba casado. Hoy tengo 3 casados, tengo 7 nietos, para la gloria de Dios, y festejo. Por cierto, para todos que son abuelos, en cuanto fuimos abuelos nos encontramos que el abuelo tiene 2 bendiciones. Una, cuando le traen a los nietos a divertirse con el abuelo, y la segunda bendición cuando los regresamos. Ya cansados, con popó en los pañales y todo eso. Entonces hablamos con los hijos y los hijos nos dicen: papá, mamá, a donde Dios vaya, nosotros vamos con ustedes. Fui y hablé con el equipo pastoral. Fue una transición difícil porque el pastor fundador se iba. No sabía a dónde, porque el Señor me dijo que me iba a decir dentro de un mes. Pero al final de cuentas, gracias a Dios por los hermanos, oraron por mí, oré por ellos, nos despedimos en un último domingo y partimos. No sabíamos a dónde, no sabíamos qué, permanecimos en la ciudad. Lo siguiente que me da instrucciones el Señor me dice: Poncho, quiero que hagas un ayuno de 21 días. Dije: Señor, lo que tú mandes. Pero me dice: quiero pedirte 2 cosas. La primera, quiero que ayunes por la ciudad. Y le voy a decir honestamente, yo jamás había orado y ayunado por mi ciudad. Estaba tan embebido en mi ministerio que todas las oraciones y todos los ayunos eran por mí, por mi esposa, mi familia, el ministerio, los pastores, todo lo que hacíamos para que el Señor prosperara, para que creciéramos. Y de repente me doy cuenta que el Señor tiene interés en la ciudad. Y lo segundo que me pide el Señor es: quiero que no más ayunes por la ciudad, sino que lo hagas en un parque público. Jamás había orado y hecho algo así. Fui con los de la Alianza de Pastores de la ciudad, les comenté, les dije: hermano, necesito su ayuda, su bendición, no hago esto solo. Me tendieron la mano mis amigos, mis hermanos. El siguiente día puse una tienda de campaña, preparé 14 horas de oración durante todo el día por 21 días, pensando en los recesos, sobre todo los últimos días cuando la falta de alimento pudiera afectarme. Y lo primero que hago, que empiezo el primer día a orar, vergonzosamente tengo que decir que no sabía cómo orar por una ciudad. Señor, ¿cómo oro, cómo ayuno por una ciudad? ¿Por sus calles, por sus semáforos, por los hoyos en las calles para que los tapen? ¿Cómo se ora por una ciudad? Y tuve que buscar en la palabra y meterme con Dios, y empezó un proceso en mi corazón y en mi vida de enamorarme de mi ciudad, de amar a mi ciudad, de amar a mi nación, de amar al mundo, en un contexto fuera de mis 4 paredes, de lo que yo entendía a lo que estaba dedicado mi vida.
A los 4 o 5 días un reportero por ahí se entera, porque no lo anunciamos ni nada, nomás estaba yo obedeciendo a Dios. A los 4 o 5 días viene un reportero y sabe que alguien anda por ahí enojado, molesto, en una huelga de hambre, protestando contra alguien o contra algo. Y llega conmigo y me dice: quiero entrevistarlo. ¿Contra quién está enojado? ¿Por qué está en huelga de hambre? ¿Cuál es su protesta? Y yo le digo: ni estoy enojado, ni estoy protestando. Entonces, ¿por qué? Dice: no entiendo por qué está dejando de comer por 21 días si no está enojado y no está protestando contra nada. Y le decía yo: porque estoy aprendiendo a amar a mi ciudad y creo en el poder de la oración, creo en el poder del ayuno, y simple y sencillamente quiero orar para que esta ciudad le vaya bien, que esta ciudad sea bendecida. Este hombre se rasca la cabeza y dice: pues yo venía por una noticia radical y esto está no hace noticia. Sin embargo, se va intrigado, habla con el jefe del periódico y le dice: pues ahí está un loco que no está enojado, no está protestando contra nada, está dejando de comer 21 días porque quiere que le vaya bien a la ciudad. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Pues dice que por la oración y que Dios y que esto y que el otro, y le empieza a dar un mensaje al jefe del periódico. El director del periódico le dice: mira, esto es lo que vamos a hacer, vas a ir todos los días con este hombre, le vas a preguntar qué le está diciendo Dios a la ciudad, te vienes y ponemos en la noticia cada día de lo que Dios está hablando. Y todos los días llegaba y me decía: pastor, ¿qué le está diciendo Dios a la ciudad? Y le decía, y al siguiente día aparecía en el periódico. Se corre la voz y al ratito empiezan a venir gentes a pedir oración. Y primero empiezan a venir una que otra prostituta, un drogadicto, gente inmoral, ladrones, abogados. A veces no los puede diferenciar uno de otro, pero no, hay buenos abogados, Funcionarios públicos, más confundido estaba yo. Empezaron a llegar gente de la municipalidad, después de la capital, 320 kilómetros viajaron nomás para venir a pedir oración. Y de repente empiezo a sentir el pulso de una ciudad y la diferencia que es cuando salimos y obedecemos a Dios, como Dios trae al necesitado. Terminamos los 21 días y cuando entregué el ayuno al Señor había 4,000 personas orando por Ciudad Juárez en ese entonces. Cuando estábamos orando, teníamos elecciones próximas y orábamos por hombres, mujeres que fueran elegidos, que tuvieran temor de Dios, que hicieran lo correcto. Después de casi un año hay unas nuevas elecciones, hay un nuevo presidente municipal, y un buen día el intendente me llama, me cita en su oficina y me dice: Poncho, te quiero pedir un favor. Le digo: sí. Y me dice: quiero que me ayudes a limpiar la cárcel de Ciudad Juárez. Y hemos aprendido que, como dice la palabra, las autoridades que tenemos no las pusimos nosotros, aunque votamos, pero Dios en su sabiduría y su soberanía, por encima de lo que no entendemos, dice la palabra que Él pone las autoridades. Y cuando una autoridad está puesta por Dios y la autoridad nos pide algo, no es la autoridad el que nos lo pide, sino el Dios de esa autoridad. Y cuando me dice tomar la prisión, limpiar la prisión, yo inmediatamente le digo que sí, que en el nombre del Señor Jesucristo se puede tomar. Me dice: por favor, ¿puedes hacer un plan? Sí, Señor, ¿cómo no? Y me voy a mi casa a googlear tomar prisiones para Cristo, y no encontré nada. Pues no lo hice, ¿verdad? No fui a googlear, pero fui a buscar de Dios y decirle: Señor, ¿qué es esto? Casi cuando me pide que limpiemos la prisión, casi como que yo volteé para un lado y luego volteé para otro y le dice: ¿por qué le pide un pastor eso? Sin embargo, estábamos aprendiendo y Dios me está llevando por un camino de entender y conocer a la ciudad y descubrir la autoridad que Dios nos ha dado a la iglesia de Jesucristo para impactar más allá de nuestras 4 paredes, para cumplir Mateo 28, que dice: ir y discipulad a las naciones. Y voy y oro y busco al Señor, y yo tenía 17 años ministrando dentro de la prisión y más o menos tengo algunas ideas, las pongo en concreto. Voy con el intendente y le digo: número 1, si hacemos esto, yo necesito que tú me respaldes hasta el último, porque si no, soy hombre muerto. Porque la prisión de Ciudad Juárez, de las 400 prisiones federales de México, de la República, era la 398, una de las peores. Le digo: número 2, me tienes que dar toda la confianza para hacer lo que tenga que hacer, porque yo lo voy a hacer a través de la fe. Y a veces la fe no tiene sentido.
Y me dijo, adelante, ¿cuál es el plan? Le platiqué el plan, lo tenemos que hacer por sorpresa. Tenemos que hacer una acción militar, policíaca. Y le platico, y lo que hace es que entonces le llama al secretario de Seguridad Municipal de la ciudad, le llama al secretario de Asuntos Internos, les llama y les dice, vamos a limpiar la prisión, esto se queda entre nosotros 4, nadie más va a saber, todo lo que les diga Poncho, eso se va a hacer. Los dos señores, uno ya lo conocía, el otro no lo conocía, dijeron, estamos a sus órdenes. Lo primero que hicimos fue que cambiamos al director del penal y pusimos a un abogado, miembro de la congregación, que había sido presidente de la Suprema Corte de una de las provincias de México, y entra él, y cuando entra él de director del penal, para que nomás se ubiquen, Juárez está localizado en la frontera de Estados Unidos, en medio prácticamente, hacemos frontera con Texas. Y geográficamente es una posición clave para el narcotráfico, para pasar y traer droga, cruzarla y distribuirla en todo Estados Unidos. Hubo un tiempo que la DEA me decía que el 60% de la heroína pasaba por Ciudad Juárez, miles de millones de dólares. Y esta cárcel estaba controlada bajo el control del cártel que manejaba todo esto. Y yo sabía que el decir sí implicaba una condena de muerte hacia mi persona. Y aprendimos otro principio. El principio es que lo que tenemos que entender de parte de Dios cuando nos ordena algo es el qué. Y el cómo tenemos que esperar a la revelación de Dios en su momento cuando Él lo disponga. Porque a veces queremos tener el cómo y hasta que no tengamos el cómo entonces hacer el qué, y entonces ya no estamos actuando por fe, estamos actuando por obras, y el justo vivirá de la fe. Entonces sabía que Dios me había dicho un qué, yo no sabía el cómo, pero lo fuimos descubriendo conforme íbamos orando y confiando en Dios. El director nuevo de la penal llega y el primer día, el segundo día, toma posesión y todo, e inmediatamente llega una persona, viene y lo saluda y le pone una maleta y le dice, jefe, aquí está. Y le dice, ¿qué es eso? Ah, jefe, pues usted sabe, hombre, pues lo que necesita para que no haya problemas. No, ¿qué es eso? Dice, pues lo que se necesita, nomás para que usted voltee para el otro lado, nosotros nos encargamos de todo. ¿Por qué? Porque esta prisión estaba siendo gobernada por los internos, nada nuevo. Esta prisión tenía el 2.5 de capacidad excedente de la capacidad que tenía, nada nuevo. Pero esta prisión tenía 1,000 internos de los 2,500 que tenían la llave de su propia celda y entraban y salían cuando querían. Esta prisión manejaba y ahí mismo en la prisión se planeaba el 80% del crimen de una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Ciudad Juárez es la quinta ciudad más importante de la República Mexicana. En esta prisión había visitas de lunes a lunes. Contrario a todas las prisiones del mundo, que hay nomás 2, máximo 3 días de visita y de 2 horas. Aquí la visita podía entrar cualquier día, cualquier hora. De los 2,500 que había visitas a veces de 2,000, de 1,500 visita. Podía entrar el que quisiera, cuando quisiera y como quisiera. Los que estaban internos en la prisión, que eran criminales, invitaban a sus pandillas, planeaban los atracos, salían, atracaban, regresaban y entregaban el dinero y ahí se lo repartían. La droga se vendía en esta prisión más que en cualquier punto de la ciudad a un precio mejor, más barato y mejor calidad. La gente entraba con dinero en su bolsa, compraba la droga y salía con la droga. El 60% de los internos manejaban el tráfico de droga, un negocio de más de $120,000 mensuales. El 60% de los guardias eran los que metían la droga y la controlaban. El 93% de todos los prisioneros usaban droga unos hasta 13 veces al día. Y era una prisión que adentro de la prisión había tiendas. Usted podría comprar unos tenis Nike, podía comprar ropa, había restaurantes, pizzas, hamburguesas, comida italiana, lo que usted quisiera. ¿Me está entendiendo por qué era la 398? Una vez ando caminando por ahí y de repente escucho roar. Y luego yo me paro y volteo. ¿Qué fue eso? Agarraron un capo del cartel de Juárez, se lo trajeron y como él tenía un tigre de mascota, se trajo el tigre. Y aparte cobraba para que vieran a venir a ver el tigre. Y luego sigo caminando otro día que ando platicando y de repente oigo oink, 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 y luego volteo y es un chencho amarrado de una pata y un interno con un cuchillo de este tamaño afilándolo. Y luego le digo, ¿y eso? Es que se va a casar una persona, van a venir 200 personas y va a haber una fiesta y vamos a comer carnitas y va a haber hasta mariachis. Otro día ando caminando y de repente oigo un motor trrr, trrr, y yo decía, qué raro porque suena como una cortadora de zacate.
Pero en el penal no hay zacate, es pura tierra, es puro cemento. Y me asomo y encuentro unos 2, 3 kartings que le llaman aquí, de un interno que le pagó dinero al director, no al de nosotros, al que cuando me tocó la experiencia, y los estaba rentando a los visitantes. Y esto no era lo maravilloso, sino que cuando se le acababa la gasolina, traía el carrito a un lado y tenía tambos de gasolina y le estaba echando gasolina. ¿En qué prisión del mundo tiene un interno gasolina? Esta gente no se salía porque no quería. Pero lo más peligroso de todo esto es que toda esta penal le producía millones de pesos al año. Entonces, cuando yo busco un director honesto, incorruptible, entregado a Dios, un santo, y le ponen la maleta enfrente y le dicen, aquí está, y le dice el hermano, ¿cuánto es? Le dice, $20,000. Y luego el hermano, ¿saben qué le contestó? Le dijo, no, no es suficiente. Y cuando me está platicando a mí, yo volteo y le digo, no me digas que transaste con ellos y que recibiste la córima, porque entonces sí estamos acabados. No, dice, lo que pasa es que no sabía qué decirle. Porque estas negociaciones empiezan así, cuando llegan a un punto donde ellos dicen ya, como decimos en México, la respuesta es plata o plomo, plata de dinero, plomo de balazo. O aceptas la plata o te damos un plomazo. Él sabía que eso venía en la plática porque él no iba a aceptar, pero no sabía cómo. Entonces le dice, no, no es suficiente. Y dice, usted es de los que le gusta más. No le hace, le dije, le puedo traer otros 20,000 cada semana. No, le dice, no es suficiente. Y yo no sabía para dónde iba el hermano. Él tampoco sabía porque nomás estaba buscando tiempo para ver cómo se escapaba del dilema ese. Sigue la plática y le dice y le esto y que todo lo demás. El hombre se empieza a impacientar y en eso viene la revelación del Espíritu Santo, que nos dice la palabra que no temamos, que abramos la boca, que Él la va a llenar en momento oportuno. Y el hermano voltea y lo ve a los ojos y le dice, si usted me puede dar algo más poderoso y que tenga más valor que la sangre de Cristo Jesús, soy hombre suyo. Si no, agarre su cochino dinero y váyase. Y le digo al hermano, ¿de dónde sacaste esa respuesta? Y se fue el Espíritu Santo. Esta gente pertenece a una pandilla que tenemos nosotros más de 18 años trabajando con ella, que se llaman los aztecas. Y son los aztecas porque tienen toda la filosofía de los indios aztecas, y ellos consideran que a Dios es el gran jefe y respetan al gran jefe. Y cuando el director le habló tan directo y le dijo lo que le dijo, este hombre se quedó frío, agarró la maleta y le dijo, ¿sabe qué? Con el gran jefe no nos metemos. Agarró la maleta y se fue y nunca nos molestaron. Así es. Así es. La historia de Él. Dice la palabra que nosotros somos salvos por gracia y que caminamos por las obras que Él ya preparó de antemano. Esa obra estaba preparada desde antes de la eternidad. Lo único que anda buscando Dios es gente valiente, gente que esté dispuesta a lo que sea y que diga las 2 palabras más poderosas que un cristiano puede decir: sí, Señor. Hablo con el presidente, hacemos un plan, hacemos una investigación. Y un domingo a las 11 de la noche cito al general del cuartel de Ciudad Juárez con más de 200 soldados, cito al jefe de la policía con 450, cito a la policía de tránsito con 120 patrullas y cito a la policía de la provincia. Nos reunimos secretamente los puros directores, todos con su gente afuera, la gente no sabía qué iba a pasar. Cuando entran les digo: señores, por órdenes del presidente municipal, del intendente, y en mi mente estoy pensando, por órdenes de Dios que puso el intendente que me llamó a mí, vamos a tomar la prisión. Todos abrieron los ojos así. Y lo que lo vamos a hacer es lo siguiente: tenía un plan, les decía, primero que nada, señor de tránsito, tiene que agarrar sus patrullas, tiene que bloquear la calle esta, que no pase ningún automóvil. General, usted tiene que rodear el Cerezo, porque por la ley usted no puede entrar a una prisión federal, pero sí puede estar afuera porque tenemos temor de que pueda haber una fuga masiva de más de 1,000 y usted tiene que estar preparado con los soldados para detenerla. Y le di instrucciones a 2, 3 más. Al jefe de la policía le dije: usted va a entrar con 450 soldados, policías, yo voy a abrir las puertas, van a entrar, hay 3 edificios, nos vamos a dividir en contingentes y tenemos que entrar y tenemos que tomar posesión de 2 o 3 edificios, entrar, buscar a cada reo de cada habitación. Hay 1,000 que tienen las propias llaves de su casa, sabemos que tienen más de 2,000 armas blancas.
Tienen 2 granadas, tienen armas de fuego, tienen lanzas de este tamaño. Esperemos que no haya ninguna enfrentación, pero tenemos que respetar al interno como es y sacarlos, ponerlos en el piso, poner las manos atrás y amarrarlos con una cintilla para que no se muevan. Tenemos menos de 6 horas para hacer eso. ¿Alguna pregunta? Como son militares y son gente entrenada, no señor, está todo claro. Bien, voy a recoger al director del penal que no sabía qué estaba pasando. Llego, le quito el radio al primer guardia, al segundo guardia y luego les llamo para hacer la operación. Y me arranco por el director, lo encuentro ya dormidito, eran las 11:30, le digo, vente, tenemos que hacer un operativo. Y luego me dice, sí, ¿dónde? En el penal. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar el penal para Cristo. Y luego se me queda viendo y me dice, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por qué no me habías dicho? Porque leí la promesa. A mi esposa le dije, tengo que hacer y salir y hacer unas cosas, no te preocupes, todo está bien, yo me reporto cuando termine, probablemente en la mañana. Pero como confía en mí y confía en ella, oró por mí, me bendijo y me fui. Llego al penal y llegamos con el primer guardia, le quitamos el radio, con el segundo guardia le quitamos el radio, me paro en la puerta del penal. El penal de Ciudad Juárez está un poquito elevado y tiene una rampa y se ve las calles y se ve el parking enfrente. Y agarro el teléfono, le hablo al jefe de la policía, al secretario de Seguridad Pública y le digo, en el nombre de Jesucristo vamos tomando este penal. Y se arrancan las patrullas y bloquean las calles, entra el ejército, rodea el ejército, entran 400 camionetas llenas de policías, llegan y se marchan, se ponen listos para entrar. Abrimos la puerta y entran y me pellizco y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo soy un pastor. Le digo a mi esposa que después le decía, no leímos la letra chiquita que había que tomar penales para Cristo, ¿cómo está esto? Entran los policías, a las 8 horas teníamos control absolutamente de todo. Mi esposa está en su cama, todavía descansando, suena el teléfono, es mi mamá, le dice a mi esposa, se llama Gelus, le dice, Gelus, ¿dónde está Poncho? Pues no sé, me dijo que iba a hacer unas cosas pero que no tardaba en llegar. Le dijo, prende la televisión. Y prende la televisión. Las cosas que ha escrito Dios en su historia y que solamente nos invita a participar de ellas por su pura gracia. No es mérito de nadie, todo el mérito lo tiene Él. A los 3-4 días tenemos a 2,300 personas con el síndrome de abstinencia, todos pasando por crisis, pero teníamos doctores, teníamos enfermeras, teníamos voluntarios, teníamos medicinas. Los 60% de los internos, de los guardias que estaban trabajando en el penal acabaron en la cárcel, en otra cárcel, reemplazamos a muchos de ellos. Y alrededor de una semana, 10 días, por un mes no entró nadie y no había drogas y la gente fue liberada de la adicción. Para gloria de Dios. Amén. Por alguna razón empezó la gente a subir de peso, nos empezamos a meter en programas de ejercicio, de estudios. Se corrió la voz, se convirtió en una noticia nacional. En las Naciones Unidas se dieron cuenta, mandaron un equipo y grabaron y dijeron que sí se puede tomar un penal en un solo día. Lo único que faltó en el reporte fue que fue por el poder de Dios y fue para la gloria de Dios. Cuando pasa todo esto, el Señor nos da una palabra y nos dice, así como pasó con el penal, así va a pasar con la ciudad. Y todos nos gozamos y nos alegramos y brincábamos y danzábamos. ¿Por qué? Porque el penal se convirtió en el lugar más seguro de la ciudad, un lugar de transformación, un lugar donde la iglesia que teníamos ahí pequeñita creció a 650 miembros. Los presos empezaron a predicar el evangelio allá adentro, se vivió un ambiente totalmente distinto. Ahorita ese penal, que era el 398, es el 5º mejor penal de la República. Y el presidente Calderón que salió, el presidente Peña, que en todos los dijeron, tenemos que seguir el modelo de Chihuahua. Chihuahua es la provincia donde está Ciudad Juárez. Y el Señor nos dijo que tenía que la ciudad pasar lo mismo, pero no sabíamos que así como el penal era el peor, la ciudad antes se tenía que convertir en la peor ciudad del mundo. No de México, de la provincia, no de América, no del continente, del mundo. Y cuando menos pensamos, un día asesinan a 2 personas en el restaurante de un amigo mío. Están 2 personas comiendo tranquilitas y llegan 4 personas con armas largas, con armas ametralladoras, el famoso cuerno de chivo, que es
el arma AK-47, y llegan y los trafaguean, les meten 40 balazos a cada uno y salen huyendo. Y al siguiente salen las noticias, una noticia escandalosa, y tristemente los pastores, los creyentes, los empresarios, la policía, la prensa, todo el mundo, ¿saben qué dijimos? Qué triste, qué malo, estas cosas suceden, no deberían de suceder, pero va a pasar. Va a pasar. No se puede repetir una cosa como esas. El siguiente día 2 personas van saliendo, precisamente un restaurante enfrente de van saliendo, se para un carro, se bajan 2, los asesinan. Otra vez la noticia, los cuerpos ensangrentados a primera plana. La prensa hizo un trabajo fatal que después tuvimos que trabajar para ver cómo cambiábamos eso. La reacción, la misma. Nosotros como pastores de la ciudad pensamos y dijimos, no es problema de nosotros, es problema de la policía, es problema del gobierno. Y dijimos, va a pasar, pero llega el siguiente día otro, el siguiente día otra vez, el siguiente día otra vez, y después 2, y después 4, y después 7, y después 8, y después 9, 10, 15, 17, 22. Hubo un día que fueron 32. Casi 3 años seguidos, todos los días sucedía lo mismo. Asesinaban gente en donde usted se puede imaginar. En el cine, en el parque, en el teatro, en la casa propia de las personas, en los templos. Una vez un hombre se iba a casar y venía vestido de blanco, y cuando iba entrando, entraron los sicarios y ahí mismo en el templo lo asesinaron. Y no respetaron a nadie, y de repente nos vimos envueltos en un derramamiento de sangre. No tengo el tiempo para explicar por qué y cómo sucedió, pero eso fue la realidad. El presidente Calderón empieza a enfrentar, cuando toma posesión de la presidencia de la República, le declara la guerra al narcotráfico y empieza a hacer brigadas para vencer al narcotráfico. En mi punto de vista, sin saber a qué se estaba metiendo, porque esta gente está más armada que el mismo ejército. Y cuando pasa lo que pasa en Ciudad Juárez, del 1,5 millones de habitantes que éramos en aquel entonces, 300,000 habitantes se fueron de la ciudad, 120,000 casas abandonadas, casas que la delincuencia llegó y empezó a arrancar las puertas, las ventanas, los sanitarios, el cobre, el cableado eléctrico, todo lo que pudieron. De repente la ciudad no nomás se veía con casas solas, sino como que había caído una bomba y estaban los lugares todos deshabitados, todos pintarrajeados. 30% de las empresas cerraron sus puertas. El presidente del arquitecto de colegio, miembro del colegio de arquitectos, miembro de la congregación, me decía: Poncho, el 90% de las constructoras cerraron sus puertas. ¿Sabes lo que quiere decir que el 90% de las constructoras de una ciudad cierren sus puertas? No hay construcción, no hay empleos, no hay albañiles, no hay cemento que comprar, no hay gasolina que gastar, no hay salarios que pagar. En cerca de 8 meses perdimos más de 80,000 empleos en la ciudad. Y de repente la ciudad se vio envuelta en una desesperanza. El presidente de la República envía 12,000 soldados que llegan y empiezan a trabajar por meses para vencer todo esto. No pueden. Es más, los tiene que retirar porque se están poniendo las cosas peores. Manda a 6,000 policías federales, especialistas supuestamente en el tema. No nomás no pueden, sino que se pone la cosa peor, porque estas gentes de día eran policías y de noche eran exactamente lo que estaban combatiendo. Empezaron a secuestrar gente, empezaron a extorsionar gente. La extorsión, el 30% de las empresas se calculó que estaban pagando protección. Iglesias estaban pagando cuota para que les permitieran abrir el servicio los domingos, si no se lo cerraban. Cuando un empresario recibía la llamada famosa, era para decirle: usted me tiene que entregar 1,000, 2,000, 3,000, según la cantidad que ellos quisieran a la semana. Si el empresario decía que no, al siguiente día o al tercer día llegaban y rafagueaban la fachada de su negocio. Si usted vendiera pizzas y le hacen ese trabajo, ¿quién va a entrar a su negocio a consumir una pizza? Nadie. Con las balas en las paredes y los vidrios todos agujerados. A la segunda llamada, si usted decía que no, ¿qué le decían? Le quemaban una parte del negocio. Quemaron más de 84 negocios de esa manera. A la tercera llamada lo mataban a usted, a alguien miembro de su familia o a algún empleado. Amigos míos perecieron porque dijeron: yo no voy a pagar, y los asesinaron. Gente buena, gente honesta, gente trabajadora. Un amigo mío me habla y me dice: ya me llamaron, ¿qué hago? Y le digo: ¿sabes qué? Como están las cosas ahorita, agarra tus cosas y vete, porque no te van a soltar hasta que le sueltes dinero. Si no,
va a ser difícil. Y me dice, no puedo, sí gano bien, tengo una buena empresa, pero no tengo dinero para irme al extranjero y vivir. Le digo, entonces lo que te recomiendo es negocia con ellos, baja el precio lo más que puedas y aguanta hasta donde puedas hasta que esto lo arregle Dios, porque nadie más lo puede arreglar. Negocia con ellos, se pone de acuerdo, el siguiente día está en su empresa, cerradas las puertas, cerrado todo, está sudando él, está nervioso. Llega un policía, un carro de policía, se bajan 2 agentes, se asoman, ven que está cerrado, se van. A los 2-3 minutos entra una llamada y le dice, hijo de tal por cual, ¿vas a pagar o no vas a pagar? Porque si no, atente a las consecuencias. Y el hombre todo nervioso, todo, le dice, una gente que no está acostumbrada a nada de esto, dice, claro que sí voy a pagar, pero no ha venido nadie a cobrar. Que no llegó la patrulla número tal y no se bajaron 2 agentes. Dice, sí, pero no les abrí porque era la policía. 5 minutos después llegó la policía y a ellos les empezó a dar el dinero. El 60% de la policía estaba trabajando para el cartel. ¿Qué haces como pastor, como cristiano en una ciudad donde no hay esperanza en nadie? El intendente no sabe qué hacer, el gobernador no sabe qué hacer, el ejército no pudo, la policía federal no pudo, la ciudadanía no podía, estaban todo el mundo corriendo por todos lados. Y ahí es donde se viene la pregunta. Ahí es donde nosotros fuimos confrontados a contestar la pregunta: ¿tenemos alguna responsabilidad? ¿Debemos hacer algo? Claro que estábamos orando y estábamos clamando a Dios, pero como le enseñamos a los drogadictos, tenemos 28 años trabajando con drogadictos, hemos rehabilitado más de 10,000 y les enseñamos a Dios orando, pero con el mazo dando, porque hay que enseñarlos a trabajar. ¿Qué haces? Me acuerdo muy bien que me llaman de una televisora a entrevistarme. Después me enteré que el que me llamó, que iba a hacer la entrevista, lo único que quería era desprestigiar a la iglesia evangélica y desprestigiar al Dios de los evangélicos. Y llego a la entrevista muy inocentemente, empezamos a platicar. ¿Y cuál cree usted que son las causas de la violencia? No, pues mire, la desintegración familiar, es que está pasando esto y todo lo demás, todo lo que ya estamos acostumbrados a oír. Claro que no iba a dar yo ninguna información de la que yo tenía de la calle, porque era peligroso, pero estábamos platicando así, muy normal, muy natural. De repente me dice, le quiero hacer una pregunta. Yo le digo, sí señor. Y lo toma el micrófono, me lo pone enfrente de la cara y me dice, ¿dónde está su Dios? No dijo mi Dios, el de él, el mío, el de los cristianos. Y comento yo que en ese momento sentí que se había congelado el tiempo. Fueron microsegundos, pero yo sentí que eran horas. Y de repente me cae el peso de la pregunta y empiezo a pensar, si es cierto, ¿dónde está nuestro Dios? Teníamos años orando. Teníamos años orando por un avivamiento y en lugar de avivamiento estamos enfrentando esto. De repente se viene ese peso y nos identificamos un poquito con el pueblo de Israel cuando eran abusados, cuando venían y violaban a sus mujeres, cuando hacían lo que hacían, los tenían en esclavitud y los se iban y regresaban una y otra vez, y vemos el clamor del pueblo de Israel que clamaban a Dios. De repente empezamos a sentir un poquito de esos y empezamos a sentir la misma desesperación y decíamos, qué buena pregunta, ¿dónde está nuestro Dios? Y tuvimos que recurrir a la palabra y decir, la palabra es verdad o no es verdad, es una fábula, es una fábula. Si aquí dice que tenemos un Dios poderoso, ¿por qué no estamos viendo su poder? Las cosas eran reales y cada día estaban muriendo decenas de personas asesinadas violentamente. Gracias a Dios habíamos tenido una reunión los pastores anteriormente que había convocado y les decía, hermanos, no nos vamos a salir de esta habitación hasta que encontremos la explicación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Había hecho yo un estudio sobre la inversión. Tengo más de 40 años pastoreando en la ciudad. Hicimos un estudio y calculé más o menos la inversión que hemos hecho la iglesia evangélica, todos juntos en la ciudad, en 40 años. Estimamos una inversión de 4,000 millones de pesos que la iglesia evangélica habíamos invertido en la sociedad. Habíamos así hecho en 40 años más de 25,000 eventos. Y le decía a los pastores, ¿cómo es posible que hemos invertido 4,000 millones de pesos? Hemos hecho 25,000 eventos públicos y estemos considerados la ciudad más violenta del mundo. ¿Qué es lo que falló? ¿Qué es lo que está mal? Y les decía yo, ¿está mal el evangelio? Claro que no. ¿La sangre de Cristo no tiene poder? Claro que no. ¿La palabra de Dios no es la verdad? Claro que es la verdad. ¿El Espíritu Santo no tiene poder? Claro que tiene el Espíritu Santo poder. Entonces, ¿qué fue lo que falló?
Y después de analizar y de escultar, tuvimos que caer en la triste conclusión de decir: lo que está fallando en esta ciudad somos la iglesia de Jesucristo, que no hemos sido relevantes. Hemos hecho buen trabajo adentro de las cuatro paredes, pero afuera de la ciudad no hemos hecho más que lo mínimo. Se percibe ahorita en el mundo que la iglesia de Jesucristo es irrelevante en la sociedad. En Estados Unidos hicieron un estudio donde buscaron la ciudad más cristiana de todo Estados Unidos y buscaron la ciudad menos cristiana de Estados Unidos, la que tiene más congregaciones y más gente se congrega y más gente confiesa a Cristo, y la ciudad que menos se congrega, menos congregaciones y menos confiesa a Cristo. Sacaron un perfil de cada ciudad. Después de sacar el perfil de cada ciudad, cuántos divorcios, cuántos matrimonios rotos, cuántos asesinatos, cuántas muchachitas embarazadas, y sacaron todo el perfil social de las dos ciudades. ¿Sabe usted cuál fue la diferencia de una ciudad más cristianizada y la que no estaba cristianizada? La diferencia en los datos socioeconómicos, la diferencia era 0. Igual. Y no estamos diciendo que no haya gente conversa que los domingos alaba a Dios y bendice a Dios y atiende a su congregación. Gloria a Dios por eso, nosotros lo hacemos. Y que va a un estudio de Biblia, gloria a Dios por eso. Y que diezma, gloria a Dios por eso. Y que hace lo que hace, gloria a Dios por eso. Pero la pregunta es: ¿por qué si tenemos gente que vivimos así, por qué la ciudad está igual que una ciudad donde no hay iglesia, no hay presencia? La conclusión de estos sociólogos que no son cristianos dicen: en nuestro punto de vista, en base a estos estudios, en el siglo XXI la iglesia cristiana en Estados Unidos es irrelevante. Se han hecho estudios a nivel internacional de la nueva generación que viene, que se le llama los milenios, los muchachitos que nacieron en el 83, que ahorita andan en los 20, 30 años, y la generación que viene. Se está estudiando esta generación es más grande en volumen que los baby boomers, que de por sí los baby boomers eran una generación importante porque eran muchos bebés, por eso se les dijo el boom de los babies. Esta generación ahorita de los milenios, que son la que entra con el cambio del milenio, son más grande que aquella generación a nivel mundial. Y cuando les preguntan en sus encuestas para entender esta generación, le dicen: ¿usted quiere y cree en Dios? Y los jóvenes de este momento dicen: yo quiero creer en Dios, ando buscando a Dios, pero odio a la iglesia. Así salió. Pero odio a la iglesia. La gente de repente ya no quiere saber mucho de nosotros porque algo está faltando. Y no estoy juzgando ni criticando lo bueno que hacemos y que tenemos que seguir haciendo, porque nosotros lo hacemos. Pero siento yo que hemos dejado de hacer otra parte, y es la presencia, la relevancia que tenemos fuera de las cuatro paredes. Fueron las lecciones tristes que tuvimos que aprender. Cuando estaba yo preguntándome, que me pregunta el hombre ¿dónde está su Dios?, me acordé de la reunión que tuvimos con los pastores y que nos arrepentimos, y le dije: le voy a contestar. Y le dije: el problema no es Dios. Dios es un Dios soberano, poderoso. Pero Dios en su soberanía ha definido que su iglesia seamos sus pies y sus manos, que seamos luz, que seamos sal. Y tristemente no hemos hecho nuestro trabajo. Y le quiero pedir permiso que me dé la autorización para hablarle a la comunidad. El hombre se sacó de donde estaba, de sus cabales, y me dice: hágalo. Entonces yo volteé a la cámara y dije: quiero hablarle a la comunidad y decirle que los que primero tomamos responsabilidad de la situación de nuestra ciudad somos los pastores de la ciudad, porque no hemos hecho nuestro trabajo más que adentro, que hemos hecho buen trabajo, pero afuera hemos estado nulos, no nos hemos preocupado de la violencia. Cuando hubo el primer asesinato no hicimos nada, se lo dejamos a la policía. Y pedí perdón. Después de que hago eso, este hombre, en lugar de aventarme la segunda y la tercera pregunta que tenía para desacreditar a Dios, me dice: ¿sabe qué? Lo que usted acaba de decir me sorprende, nunca había estado en una situación así, con esa humildad y esa claridad. Pues le voy a decir una cosa: no nomás ustedes son culpables, dijo, nosotros también somos culpables. Y le digo yo: ¿qué quiere decir? Es que nosotros como medios de comunicación hemos proclamado esto y hemos hablado de la sangre y hemos hecho, y en lugar de detener el proceso lo aumentamos. Y de repente empezamos a dar dos términos que no estaban programados. Cuando terminamos la entrevista me dice: la verdad, dice, yo venía para destruirlo a usted y a su Dios, pero ahora me voy con respeto, nos hicimos buenos amigos. Después de que pasa eso, empezamos a cambiar.
nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y empezamos a tomar responsabilidad en lo poquito que pudimos, y fuimos con el intendente y fuimos a hacer luz y a hacer sal, y hablamos con el intendente que no era creyente, un hombre que se la rifó, como decimos, por Juárez, hizo lo que tenía que hacer, se puso los pantalones bien puestos, hizo lo que tenía que hacer, pero fuimos a hablar con él y dijimos: Señor, no está solo, nosotros estamos con usted, vamos a orar para que Dios lo proteja, usted créale a Dios, Dios va a transformar, y sabe que usted está aquí porque Dios lo puso, y lo mejor que puede hacer es entregarle la ciudad a Cristo. Y este hombre inconverso le entregó la ciudad a Cristo. Fuimos con el jefe de la policía y le dijimos exactamente lo mismo. El jefe de la policía, un teniente coronel del ejército que fue contratado, me habían dicho, un concejal de otra ciudad donde había trabajado antes, me dijo: Poncho, este hombre es de veras, este hombre es honesto, este hombre tiene la capacidad, pero si no oran por él, este hombre no se va a mover. Y luego le digo: qué bueno, es cristiano. Me dice: no, no es cristiano. ¿Cómo? Sí. Dice: cuando estuvo aquí en Tijuana, nosotros orábamos por él y él hacía lo que hacía en la confianza que Dios le iba a respaldar. Entonces le digo: vente pues a Juárez para hablar con él junto a los pastores principales de la ciudad. Vamos y hablamos con él, hicimos: Señor, queremos que sepa que somos la iglesia de Jesucristo, vamos a estar orando por usted, no lo vamos a abandonar, vamos a estar esto, vamos a hacer lo otro, Dios lo va a proteger. Y el hombre abre la boca y dice: yo sé lo que tengo que hacer en esta ciudad, he sido entrenado militarmente, sé cómo acabar con el crimen. Dice: pero si ustedes no oran por mí, yo no puedo hacer mi trabajo. Si ustedes oran por mí, Dios me va a proteger y no va a pasar absolutamente nada. Y yo le pico al concejal que vino de la otra ciudad, le digo: ¿estás seguro que no es cristiano? Y me dice: no, no es. Le digo: pues yo quiero 10 de esos en mi iglesia. ¿No? Una semana después va el teniente coronel manejando en su carro con una arma, una pistola, va junto con un acompañante. ¿Qué es lo que pasa? Se le atravesan 2 carros, se baja gente, empiezan a ametrallarlo. Después de que pasan, de repente que están ametrallándolo a él y a su compañero, él saca su pistolita y empieza piu, 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 con su pistolita. Pues ¿qué puede hacer con una AK-47? Después de eso, misteriosamente suben al carro y se van. Y el teniente coronel se baja y ve el carro todo agujerado y luego se ve y dice: Dios me salvó la vida. Ese hombre, así es. Si se fijan, la historia es la de Dios, no es mía, no es del teniente coronel. Es Dios que ama a las ciudades. Después de eso fuimos a los lugares más peligrosos, a las escuelas donde habían matado más padres de familia, a las pequeñas comunidades circunvecinas donde el narcotráfico había asesinado a los policías enfrente de la plaza. En una población juntaron los 9 únicos policías que había, los ponen en medio de la plaza. La gente empieza a salir y empieza a ver qué está pasando. Cuando la gente se junta, los acribillan a todos enfrente de todos, los matan. Por 1 año y medio esa población no tenía un solo policía, hasta que una jovencita de 21 años, otra mujer, levanta la mano y dice: yo tomo la posición de jefa de policía. Ella contrató otras 9 y ¿qué hicimos? Corrimos ese lugar, hablamos con el intendente, hablamos con ella, la adoptamos, les empezamos a hablar, les empezamos a decir: no teman, el Señor está con ustedes, vamos a estar orando. Dios hizo una cosa maravillosa, se acabó la violencia en ese lugar. En la Navidad siguiente estuvimos toda la congregación, porque la congregación lo que dijimos fue: no vamos a tener más un servicio, no vamos a tener un evento entre nosotros, porque ¿cómo es posible que podamos nosotros celebrar el 14 de febrero, Día de la Amistad, y poner corazoncitos rojos y blancos y tener manteles bonitos para celebrar la amistad cuando afuera está muriendo gente todos los días? No es factible, no es correcto que nos reunamos a tener un estudio de Apocalipsis cuando afuera tenemos el Apocalipsis. ¿Para qué queremos un estudio más de Biblia donde enseñamos a la gente a amar al prójimo si afuera está el prójimo herido, lastimado, viudo, sin hijos, sin padres, y no nosotros tomamos el tiempo para ir con ellos? Cancelamos todos y fue lo que hicimos. Los domingos, algunos domingos nos reuníamos, oramos y nos íbamos a trabajar a las calles. Fuimos a la población que les dije, y en la Navidad hicimos un evento, llevamos comida, llevamos cobijas, llevamos payasos, sacamos a la gente de las casas, hicimos una gran fiesta. El intendente estaba ahí, los narcotraficantes andan caminando entre nosotros. Por alguna razón no hicieron absolutamente nada, y desde ese día la gente empezó a salir y el pueblo cambió. Un día nos paramos en un lugar alto en la ciudad y declaramos en el nombre de Jesús, y empezamos a hablarle a la ciudad como Jesús le habla a la ciudad. Porque nos dimos cuenta entre todas esas cosas que
Jesús lloró 2 veces en su vida, de acuerdo al Nuevo Testamento, una por un amigo y otra por una ciudad. Y empezamos a entender cómo Dios ve las ciudades y fuimos y le hablamos a la ciudad. Ciudad Juárez, levántate, ya no eres una huérfana más. El cuerpo de Cristo con la cabeza que es Él, estamos aquí para defenderte. Y no con armas carnales, sino con armas espirituales. Ese día que hicimos de la creación, la mortandad iba así. Para que tengan una idea, las Naciones Unidas maneja y mide la violencia de una ciudad por el número de asesinatos por 100,000 habitantes. Juárez en el 2010 traíamos 220 asesinatos por cada 100,000 habitantes. No quiere decir nada si no lo comparamos con el segundo lugar. El segundo lugar en el 2010 era Brasil, toda la nación con 80. Andamos 25 veces arriba de la media internacional. Y el día que declaramos y le hablamos a la ciudad, el poder que tiene la palabra de ser obedientes es maravilloso. Hicimos la declaración y les puedo mostrar la gráfica, empieza a bajar. En 18 meses baja el 93%. Tenemos 2 años y medio sin un secuestro, 300,000 gente regresaron a la ciudad. Ahorita tenemos 4,000 empleos que no se pueden tomar porque ya no hay gente para que necesite trabajo, están trayendo gente de otros lados. El año que entra tenemos ya empresas que vienen por 14,000 empleos más. Las calles están llenas, la gente está saliendo. El intendente me decía hace 2 semanas, me dice, ¿sabes que hay 80,000 automóviles más en la ciudad ahorita del año pasado? En la pura calle donde yo vivo, cerca de la calle comercial, han abierto 80 negocios, se abrieron los que cerraron y unos tantos más. Y hemos visto el milagro de Ciudad Juárez. Ahora, baja todo esto, la impunidad, porque también fuimos con el ministro de Justicia de la provincia, y la impunidad que había en la provincia, el 98% de impunidad. Si a usted cometió un crimen y asesinaba a alguien, había un 3% de probabilidades de que lo arrestaran preso. Una vez que estaba preso y estaba en el juzgado, había un 97% de probabilidades que no lo metieran a la cárcel. La impunidad era cerca del 99%. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente es tierra de nadie. El fiscal o el ministro de Justicia, miembro de la congregación, que el gobernador le habla para que tome ese lugar, oramos y sentimos que es palabra de Dios, se va, lo acompañamos, lo amenazan de muerte, tiene que irse de la casa, tiene que irse su familia de la ciudad, y en 18 meses baja la impunidad del 97-98% al 2%. Al final de cuentas, vimos el milagro de Ciudad Juárez, porque tanto el intendente, el gobernador, el fiscal, el ministro de Justicia, el jefe de policía, todos dicen, yo hice mi trabajo. Todos dicen eso, yo hice mi trabajo, y sí lo hicieron. Dice, pero estos resultados no son correspondientes a mi trabajo. Aquí hubo la mano de alguien más. ¿Saben quién más? Dios. Nadie más. Así es. Déjeme cerrar con esto y nos vamos porque se me hace que nos está haciendo tarde, pero un testimonio. Adoptamos policías, escuelas, intendente, toda la gente, empresarios, hablamos con ellos y la gran pregunta que daba, ¿y qué con los sicarios? Mi padre espiritual, que es Edgardo Silvoso, un día me habla y me dice, Poncho, ¿y qué con los sicarios? Y yo le digo, Edgardo, ¿y qué con los sicarios? Y él me dice, pues, ¿qué con los sicarios? Y yo le digo, ¿y qué con los sicarios? Y tenemos una discusión muy inteligente, a todo lo que decíamos. Me meto a buscar de Dios y dije yo, tenemos que adoptar a los sicarios. Pero ¿cómo adoptas a los sicarios, que son gente profesional, que lo único que sabemos es que no tienen cara, no tienen rostro, no tienen nombre, no tienen dirección? Lo único que sabemos es los cuerpos que dejan tirados por toda la ciudad. Pero tenemos el qué. Amar a los sicarios, porque así amó Dios al mundo y así nos amó a nosotros cuando éramos sicarios. Tal vez no de armas, pero sí de palabra. Y entonces empezamos a orar, vine a la congregación, le dije, vamos a adoptar sicarios, y empecé a enseñar a la congregación un domingo de cómo adoptamos sicarios, y aplicamos los principios de evangelismo de oración, que también enseña Edgardo, donde lo primero que hacemos es, de acuerdo a Lucas 10, es primero bendecir y luego comulgar con ellos, y luego ver sus necesidades, orar por ellas, y luego declarar, el reino de los cielos ha llegado. Pero ¿cómo? Eso está en las manos de Dios, ese es el qué. Entonces le enseño a la congregación, les digo, así es que vamos a orar, nos pusimos de pie, oramos por los sicarios y dijimos, vamos a ver qué hace Dios, pero vamos a bendecirlos, a pedirle a Dios que los bendiga, a sus esposas, a sus hijos, que les acerque a alguien, que de alguna manera Dios rompa
la ceguera que tienen, que se arrepientan y qué sé yo. El miércoles me habla Arturo. Arturo es un miembro de la iglesia que en un tiempo fue uno de los más buscados porque pasaba toneladas de marihuana a Estados Unidos. Un buen día lo agarran, lo meten a la cárcel, y estando en la cárcel alguien le predica el evangelio, se convierte a Cristo, y luego Dios le habla y le dice: quiero que alcances al hombre más peligroso de la prisión. Lo empieza a buscar, llega a él, le predica el evangelio, se convierte, lo discipula por 5 años, y a los 5 años los dos salen fuera del penal al mismo tiempo. Arturo se viene y llega a nuestra congregación. Lo recibimos, le enseñamos los principios de transformación, abre una pequeña empresa, después abre 2, después abre 3, y solamente contrata a puro expresidiario. Si usted no llega pintorrajeado y con una lagrimita aquí, con heridas, no puede trabajar ahí. Dice él, somos discriminatorios. Derechos humanos no ha hecho nada, por cierto, nomás hacen lo contrario, pero bueno. Arturo, cuando está en la congregación y escucha la palabra que damos el domingo, se pone a orar. El miércoles el Señor le habla y le dice: ¿te acuerdas del hombre que te dije que le predicaste el evangelio? Y dice: sí, Señor. Pues está en tal ciudad. Y el Señor le revela la ciudad. Le dice: quiero que vayas con él y le digas que lo amo y que regrese. Arturo agarra su carro y se lanza a la ciudad que el Señor le habló. Es lo único que sabe, que está en la ciudad. Después nos enteramos de que ese hombre regresó al cartel y se convirtió en el jefe de 80 sicarios. Su trabajo era entrenar 80 asesinos y mandarlos a asesinar gente en Estados Unidos y en México, en toda una región. Y no llegas tú a una ciudad para preguntarle a alguien: oye, ¿puedo encontrar al jefe de 80 sicarios? ¿Cómo me puedes llevar a su casa? Eres hombre muerto. Eres hombre muerto, punto. Estas gentes tienen halcones porque él controlaba una población mediana, y ellos ponen halcones en las entradas de la ciudad, y cuando una persona entra en un carro con puros hombres o algo así, te ven sospechoso, agarran el teléfono, llaman y te ponen cola. ¿Qué quiere decir? Que te sigue alguien. Si te sigue viendo sospechoso y creen que eres miembro del otro cartel o eres de la policía judicial o algo así, simple y sencillamente echan otra llamada, te rodean y te asesinan. Tuvimos un caso en una población donde vinieron 9 personas jóvenes de una universidad que andaban de vacaciones, andaban divirtiéndose los jóvenes, nada malo, pero iban en una camioneta los 9, unos con lentes oscuros, entran, les ponen cola, los rodean, los asesinan, y no tienen nada que ver con el narcotráfico. Cuando nosotros andamos ministrando en estas poblaciones, por diseño, no nos subíamos más de 4 hombres, no usábamos lentes oscuros, y las que manejaban eran nuestras esposas. Qué valientes los hombres, ¿verdad? No, era una estrategia que ellas lo hacían con gusto, porque de esa manera no nos veían como. Y conociendo cómo se mueve esto, entrábamos a las poblaciones y yo cuidaba con el espejo qué estaba pasando, y si yo a los halcones, que los conozco y sé cómo se portan y todo, los seguía con la mirada, y si no hacían esto, dije: ya lo hicimos. Y nunca, bendito sea Dios, nos pusieron cola. Pero Arturo llega a la población y dice: pues yo no sé, pero Dios me mandó y que Él me libre. Y dice: a la primera persona que vea le voy a preguntar cómo encontrar a esta persona. Va manejando Arturo, da la vuelta, se encuentra con un hombre que viene cruzando la calle, abre el vidrio y le dice: oiga, disculpe, ando buscando, y lo mencioné el nombre. Y estos nombres son conocidos en todas las poblaciones. La policía es la única que no sabe, pero todos los demás sí sabemos. Y cuando le dice, este hombre se hace para atrás porque dice: no sabe si es un enemigo, si me va a disparar o qué, se hace para atrás. Y le dice: ¿para qué lo quiere? Con un tono muy fuerte. Y le voy a Arturo: ¿y qué le dijiste? Pues la verdad, le dije: ¿sabes qué? Es que yo lo conocí en la prisión, le prediqué el evangelio, Jesús me acaba de decir que está aquí, y lo ando buscando para decirle que Cristo lo ama. Y la otra persona se le queda y dice: ah, pues es mi hermano, yo te llevo con él. Solo Dios. La historia es de Él, no es de nosotros. Le dijo: nomás sí te voy a decir una cosa: si mi hermano no se acuerda de ti, no te reconoce, eres hombre muerto. El hermanito se queda serio, se sube a su carro, le dijo: sígueme, y va siguiéndolo, y cuando va en el carro, que se acuerde. Y llegan a la casa de seguridad. ¿Sabe usted lo que es una casa de seguridad? Una casa de seguridad son casas que estas gentes contratan a una pareja guapa, bonita, joven, con 2 niños de 5, 2 años, 7 años. Les pagan dinero para que renten una buena casa en el campestre, en las colonias buenas de la ciudad. Les pagan para que estén ahí, les pagan para que salgan, para que rieguen el césped, para que saluden a los vecinos, para que se relacionen con los vecinos, y todo está muy bien. Pero atrás de esa fachada es una casa de seguridad donde blindan las ventanas,
Tienen armamento, tienen balas, tienen granadas, tienen chalecos, tienen vestimenta de la policía para secuestrar gente de la colonia, y los secuestran, los llevan ahí les cortan un dedo, la oreja, la mandan con la familia. Si la familia no paga, los matan y los entierran. Cuando ya no caben los cuerpos, se salen, dejan la casa y rentan otra, con otra pareja, con otra familia. La policía es muy difícil encontrar, la gente ni cuenta se da. Pero si vas con el hermano, no hay problema. Entonces llegan, tocan a la puerta, sale uno, sale otro, como 3 guardias. Por fin sale el hermano, porque el hermano está afuera, y le dice: oye, pues aquí dice que te conozca y te trae un mensaje. Y el hermano está: que se acuerde, que se acuerde, que se acuerde, que se acuerde, que se acuerde. Y ya cuando lo ve, le dice: ¿te acuerdas de mí? Nos conocimos en el penal fulano de tal en Estados Unidos. Y dice: ah, sí me acuerdo. Dice: ¿qué andas haciendo? Cristo te ama. Quiere que te arrepientas, que dejes lo que estás haciendo. Jesús te ama. Vente, hermano, vamos a cambiar. A ver, ¿viniste desde Juárez a decirme esto? Sí, Jesús te ama. Quiere que dejes todo. Vente, ándale, vamos a cambiar. A ver, ¿arriesgaste tu vida para venir a decirme esto? Sí, Jesús te ama. O sea, no era importante qué, cuándo, cómo, sino lo importante era el mensaje: Jesús te ama. Y el hombre se quedaba así sorprendido. Pero como enseñamos los principios de evangelismo de oración, de que no tenemos que forzar la mano de nadie ni coercionar a aquellos para que se entreguen a Cristo con mentiras, con engaños y cosas por el estilo. Lo que hemos aprendido es orar, porque el Espíritu Santo es el que trae convicción. Entonces Arturo le dice: mira, ¿me das oportunidad de orar por ti? Y el hombre se queda un poquito serio y dice: ¿sabes qué? Aquí tengo 8 de mis muchachos, estamos trabajando. ¿Saben qué quiere decir eso? Estaban torturando a alguien, estaban planeando 8 asesinatos. Dice: pero ¿sabes qué? Vamos a la esquina, ahí oramos. Y los dos caminan a la esquina, y cuando llegan a la esquina y llegan, Arturo le pone la mano. Y en ese instante, cuando va a orar por él, pasan 2 carros a toda velocidad, se paran enfrente de la casa, se bajan 8 personas con ametralladoras, entran a la casa y asesinan a los 8 que están ahí. Domingo, vamos a optar sicarios. Miércoles está orando Arturo, agarra el carro, maneja varias horas, se encuentra el hermano lo lleva, le dice que vamos a orar, caminan a orar. Ese segundo asesina a los demás. Es la historia de él. Nosotros nomás caminamos por encima. Lo que Dios quiere es nomás gente que diga sí. Este hombre cae de rodillas, se arrepiente, le pide perdón a Dios, y lo siguiente que hace el siguiente día es que va con su jefe. Y el protocolo de ese cartel en particular es entregarle tu arma al jefe. Cuando tú le entregas tu arma al jefe, le estás diciendo: me rindo, ya no voy a hacer esto, te entrego mi arma para que me mates ahorita con mi propia arma. Algo similar que hicimos todos cuando nos arrepentimos y nos entregamos a Cristo, que se supone que morimos y somos resucitados en Él. Nomás que les voy a decir una cosa: a veces esta gente tiene más integridad que muchos de nosotros, que no entendemos la salvación tan hermosa que hemos tenido. Y le entregué el arma, y el hombre cuando ve el arma sabe exactamente lo que está pasando, y le dice: no me hagas esto, tú eres mi amigo. El hermano, que estaba arrepentido, que le entregó arma, le dijo: jálele. Es una manera muy mexicana de decir jale al gatillo. Le dijo: jálele. Le dijo: no me hagas esto, tú eres un buen trabajador, eres de lo mejor que tenemos aquí, jálele, yo ya no sirvo para esto, prefiero estar muerto que hacer lo que estoy haciendo. El hombre estaba tan arrepentido que prefería la muerte de seguir ofendiendo a su Jesús por todo lo que había pasado. Y el jefe de él se pone en una posición donde dice: ¿sabes qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Ayer estabas planeando asesinar gente y ahorita me dices que no. Y le platica toda la historia. Y el Espíritu Santo toca a este hombre, y este hombre, arriesgando su vida, le dice: ¿sabes qué? Te voy a perdonar la vida, vete y predique ese evangelio, pero si yo sé que no estás predicando el evangelio y andas haciendo otra cosa, yo mismo voy y te mato. Lo adoptamos como política en la congregación. Ahora le digo a la congregación: ve y predique el evangelio, si no te mato. No hacemos eso. ¿Saben por qué no hacemos eso? Porque se supone que ya estamos muertos en Cristo Jesús. Total, para no hacer la historia muy larga, yo me gozo, estoy contento, le digo: gloria a Dios, y estoy acá feliz de la vida. Y me dice: pastor, pero hay un problema. Yo estoy en el teléfono. ¿Cuál? Quiere venir el domingo a la iglesia. Y de volar así rápido se me viene a la imagen el periódico diciendo: pastor
tonto, aceptó un criminal y ahora mataron a 10 en su congregación. La siguiente imagen que se me vino fue un hermano de la iglesia viniendo diciendo: pastor, por su culpa, porque dejó entrar a esta gente, mataron a mi niño de 5 años. Y le digo: ¿sabes qué? Le digo: no sé, no creo que sea conveniente, déjame ver, a lo mejor lo ve escondidas y lo discipulamos acá por abajo del agua, y déjame ver. Y fue a googlear: ¿aceptamos sicarios o no? Me río de eso porque ahora la gente busca más al Google que a Dios. Entonces, a doblar rodilla y a orar, le digo: Señor, ¿qué hago? Señor, es irresponsable aceptarlo y que después vengan y lo asesinen ahí, porque este hombre se sale de la cobertura del cartel, ya no hay quien lo proteja, es un conejito que anda en la ciudad, lo pueden matar en la banqueta, en la calle o adentro de la congregación, que ya ha pasado en otras congregaciones. ¿Qué hago? Y el Señor, bendito sea Dios, con su sabiduría me habla en preguntas y me dice: Poncho, una pregunta. Le digo: sí, Señor. Me dice el Señor: ¿te cerré yo las puertas de mi iglesia cuando te convertiste? Y le dije: no. Pero inmediatamente respondí y le dije: pero yo no andaba asesinando gente. Y para mi sorpresa el Señor me dice: sí andabas asesinando gente. Tú eras culpable. ¿Qué no te dije que cuando rompías una parte, miré, rompes todos los mandamientos? ¿Cuántas veces hablaste mal de tu prójimo? Eras un asesino. Y el Señor me empieza a traer convicción de por qué me siento yo mejor que aquel. Porque yo no he matado a nadie físicamente. ¿No te acuerdas? Me dice el Señor que mi palabra dice: en cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, ni más ni menos, todos. Y el Señor me empieza a hablar y me empieza a traer la convicción de que soy un prejuicioso, soy discriminatorio, creo que esa gente es peor que yo y tengo que doblar rodillas y pedirle perdón. Y luego el Señor me dice: yo estoy edificando una iglesia donde el hermano está dispuesto a dar la vida por su hermano. Estoy edificando una iglesia donde el hermano no habla mal del hermano. Una iglesia donde un pastor no critica a otro pastor, ni un ministerio a otro. Una iglesia que se une para hacer mi voluntad. Y me empieza el Señor a hablar del sueño que tiene Él, de que seamos lo que seamos, lo que Él quiere que seamos. Y yo para entonces estoy en el suelo, estoy queriendo hacer un hoyo y pedirle perdón, y se me vienen todos los pecados, todos los juicios, todos los comentarios de otros pastores y competencias, y me dice: lo vas a recibir. Y si muere alguien, ¿cuántas veces has predicado que para ti el vivir es Cristo y el morir es? Y yo le dije: muchas. Entonces, y de repente estamos en la situación que nos damos cuenta que hemos predicado muchas cosas nosotros, que yo había predicado muchas cosas que la verdad ni creía. ¿Por qué no las creía? Porque no estaba en la presión de creerlas. Sí, el morir es ganancia, y a la hora de hacer algo que flojera, y no lo hacía. Y le dije: Señor, perdón. Concluimos la oración. El siguiente domingo le digo a la congregación: ¿qué creen? Dijimos que íbamos a adoptar sicarios, teníamos el qué, no sabemos el cómo, pero Dios ya abrió un cómo. Y les platico, no les di detalles porque era peligroso, pero les dije: va a venir un sicario que de una manera extraordinaria Dios lo trajo otra vez a su familia, y va a venir, y cuando venga vamos a arriesgar nuestra vida porque puede ser asesinado él y junto con él cualquiera de nosotros. Él va a estar sentado enfrente, atrás, a un lado o al otro, y usted no va a saber quién es, y cualquiera de nosotros podemos fallecer, cualquiera de mis nietos puede fallecer, mi esposa, yo mismo. Pero esto es lo que Dios me dijo, y les compartí lo que Dios me había hablado de la iglesia que Jesucristo está buscando. La iglesia que pide el Señor que seamos como Él, que amemos hasta la muerte, que nos concentremos en dos cosas principalmente: amar a Dios y al prójimo, y hasta la muerte. No hay mayor amor que el que no da la vida. Y le dije a los hermanos, les dije: yo entiendo que algunos de ustedes tal vez no están en la fe, y está bien, porque cada quien respondemos de acuerdo a la medida de fe que nos ha dado y a la medida de gracia. Si usted siente que esta es una congregación donde no debe estar por esta razón, está bien, yo lo bendigo, dígame y lo llevo de la mano con el pastor que usted guste, la congregación que usted guste, para que se congregue allá, sin condenación, sin juicio, porque entendemos que todos estamos creciendo a diferente nivel y que Dios nos está pidiendo a cada quien diferentes cosas en diferente momento. Y si así es, y está bien, todos estamos creciendo. Oramos.
Y les dije, el que sienta de Dios, aquí nos vemos el próximo domingo. El que no, está bien. Pasa la semana y el sábado en la noche no duermo. El domingo me levanto más temprano que nunca y me vengo a la congregación, al edificio. Y cuando estoy ahí estoy orando y estoy yo calculando que le perdí el 60-70% de la congregación. No se va a presentar. Y decía con dolor, bueno, Señor, si así es, así es. Abrimos las puertas y estamos ahí recibiendo a la gente. Gracias. Siempre batallo mucho porque tengo muy presente cuando viene una pareja jóvenes con su niño de 5 años agarrados de la mano entrando a la congregación. Y luego viene otra pareja con niños, y luego adolescentes, y luego adultos. Después una ancianita muy querida llega con su bastón. Y lo primero que se me viene a la mente, Señor, yo no merezco ser el pastor de esta gente. No merezco. Porque una cosa es que Dios le hable a uno y uno tenga la convicción, y otra cosa que como pastor pases algo que Dios te da y que las ovejitas te crean que tú le crees a Dios. Eso es un milagro. Y no sé si lo han pensado o no, pero a todos ustedes que son obedientes a sus pastores, a su pastor, no tengo más que felicitarlos y decirles, ustedes no tienen ni idea de lo que eso significa para nosotros. Y el privilegio que nos es hacerlo, dirigirlos, guiarlos. Y al mismo tiempo, como les digo, ¿quiénes somos? No somos nada. No somos nadie, pero es su historia. Es para su gloria. Él lo tiene todo arreglado, Él lo tiene todo. Hasta el día de hoy, que yo sepa, nadie ha dejado la congregación por esa razón. Al final de cuentas, déjenme cerrar con esto. Ya nos pasamos bastante, ¿verdad? Al final de cuentas, quiero que sepa una cosa, nosotros no somos valientes. A mí me amenazaron de muerte, a mí me dijeron, pastor, porque tenemos ministrando más de 28 años con drogadictos y narcotraficantes y todo, y conozco a muchos de ellos todavía hasta el día de hoy, y buenos amigos que están en el proceso de convertirse, se han convertido, fueron conmigo y dijeron, pastor, váyase de Juárez, lo van a matar, ya está en la lista. Es más, si yo quisiera lo mato ahorita y voy y cobro la recompensa. Ya le pusieron un contrato, váyase de Juárez. Yo con mi esposa llegaba y le daba un beso y le decía, mija, voy a hacer lo que tengo que hacer, a servir a Dios. Si no vengo, ya sabes qué es lo que pasa, te van a hablar la policía, va a pasar esto, va a pasar lo otro, ya sabemos cómo está todo en orden, Dios es Dios, nos vemos en la eternidad, pero primero es Él que nosotros. Cuando pasaba la noche y llegaba yo a mi casa otra vez, besaba a mi esposa como nunca, como la beso todo el día de hoy, y le decía, mira, un día más. Y aprendimos a valorar el respirar, el vivir, el amar. Hacía mi parte, cuando salía de mi casa, un día me iba por la izquierda, otro día por la derecha, cambiamos de carros amigos para que no nos pudieran perseguir, cambiaba los horarios, a veces me reunía en la oficina, a veces en otro lado, hacíamos lo que podíamos, siempre andamos viendo hacia la espalda, pero confiando en Dios. Al final de cuentas fui con el Señor y le dije, Señor, ¿qué hago? Me quedo, me voy, es irresponsable quedarme, es irresponsable irme. Y entras en una duda porque lo que quieres es servir a Dios. Después de orar, el Señor me dice, Poncho, el único que se vive de la ciudad es Satanás, tú te quedas. Y me quedé y todavía estoy ahí. Satanás ya está empacando, por cierto. Amén. Déjame cerrar con esta cita, porque quiero que sepa que no somos gente extraordinaria.
No somos valientes, no piense lo que tal vez está pensando. Mira nomás qué gran hombre, qué hombre fe. No, somos igualitos que cualquiera, nos tiemblan las piernitas igual que cualquiera. Pero hemos aprendido a creer la palabra de una manera distinta, porque no nos quedó opción, no por espirituales, no por maduros, no nos quedó una opción, porque Dios nos puso entre la espada y la pared, y era o le crees a Él o renuncia a tu cristianismo. Y unas palabras que Dios más marcó mi vida fue Hebreos 2:14, dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él con E mayúscula igualmente participó también de lo mismo. Escuchen, para anular mediante de la muerte de Él, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entre muchas de las cosas hermosas y gloriosas que Jesús hizo en la cruz, aparte de perdonarnos, redimirnos y tantas cosas bonitas y hermosas que no merecemos, ni merecíamos, ni mereceremos, pero por sus méritos nos lo dio. Una de las cosas que hizo al morir, destruyó el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y luego lo que más nos llegó fue lo siguiente, escuche el versículo 15, Hebreos 2 dice: y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Y de repente habemos cristianos que sí hemos sido lavados con la sangre, hemos nacido de nuevo, pero todos estamos en servidumbre, todos estamos en esclavitud toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a morir. Y Jesús murió en la cruz para que venzamos, para hacernos libres del temor a morir. Ahora nosotros en Juárez tuvimos que aprender a creer esto físicamente, pero escuche, esa es una parte. La otra parte, y probablemente más difícil, es morir al yo, morir a la comodidad, a las pasiones humanas que tenemos, a nuestro egoísmo, a nuestra crítica a los demás, a nuestra rebeldía. Y no queremos que haya gente cristiana que haya sido lavada por la sangre de Cristo, que todavía esté esclava por el resto de su vida porque tiene temor a morir. Yo quisiera cerrar con una oración y pedirle a Dios que lo que nos dio por gracia, poderlo pasar a ustedes por gracia. Y que la osadía o la fe o lo que usted le quiera llamar, de que esta palabra se hizo verdad en nuestra vida, se haga verdad en la suya, nomás por la gracia de Dios, porque Dios tiene su historia y los está incluyendo y los ha incluido en su historia para que vivamos en este fluir, en este río que es maravilloso y es poderoso y es asombroso. Y que si así es, que el Espíritu Santo haga algo en las vidas de todos nosotros y que Dios nos ayude a amarlo a Él y amarnos unos a otros como la iglesia de Jesucristo y mostrarle al mundo allá afuera que el arma más poderosa que tenemos es el amor, el evangelio, la palabra, y que Él tiene poder y que lo único que lo va a demostrar es la iglesia de Jesucristo, para gloria y para honra de Él. Padre, venimos en tu nombre, Señor, darte gracias una vez más, Jesús. Gracias por la cruz, por morir por nosotros, por tomar nuestro lugar, Señor. ¿Quién iba a pensar que tú ibas a morir por cada uno de nosotros? Ni siquiera te estábamos buscando, Señor. Y tú, lleno de amor, porque el Padre te envió, porque de tal manera amó al mundo, que viniste a morir por nosotros en esa cruz. Padre, así como tú nos has dado en Juárez esta osadía o fe, o no sé ni cómo llamarle, pero esta verdad, yo hoy le imparto a mis hermanos y hermanas que me ven, que me escuchan, para que tú, Dios, hagas el mismo milagro en las vidas de todos nosotros y que podamos servirte sin temores a morir, que seamos libres, Señor, para amar como tú amas, Señor, para representarte a ti como tú lo has deseado, siendo como tú, siendo perfectos, santos, pero llenos de amor, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú llenes cada corazón, que tú impartas, Padre, esta gracia para que tu nombre sea exaltado, tu iglesia, Señor, te sea útil y que las naciones, Padre, sean discipuladas para gloria y honra de tu nombre. A ver, hermanitos, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.